Qué interesante todo lo que escuchábamos recién con Carlos y con Gabriel. Y ahora vamos a seguir sumando voces del sector y tenemos a otro invitado muy interesante, que es Víctor Acastelo, que es subgerente general de ACA, presidente de la Cámara de Bioetanol de Maíz. Va a ser nuestro profesor claramente todo esto porque, bueno, es un tema que no hablamos todos en nuestra mesa por lo general. Víctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vas a tener que ser profesor porque yo no entiendo nada de biocombustibles. Bueno. Y sin embargo es algo que se discute en el mundo de cara a la transición energética en contexto de cambio climático. Totalmente, los biocombustibles, los grandes biocombustibles que están en Argentina y en el mundo son el bioetanol, que se produce a partir del almidón de maíz. Espera, antes de que me expliques cómo se produce, te pregunté si no, le tenés que explicar ahí a mi papá qué son los biocombustibles. Son combustibles que provienen de productos biológicos, vegetales, ¿cierto? En el caso del bioetanol puede provenir de la caña de azúcar, puede provenir del maíz o de otros granos, ¿cierto? Que tengan azúcares, ¿cierto? Entonces se obtiene ese bioetanol que se utiliza para cortar las naftas. Hoy las naftas en Argentina, un 88% es hidrocarburo, gasolina proveniente de hidrocarburos. El 12% que está en el tanque de un vehículo naftero es bioetanol de maíz o bioetanol de caña de azúcar. O sea, es uno de los usos como biocombustible. Y el gasoil, que es el otro importante combustible que se usa en Argentina, en las ciudades o en el campo, se corta con biodiesel, ¿cierto? En menor proporción en Argentina, al 7,5%, quiere decir que el 92% es gasoil, proveniente del petróleo, hidrocarburo, y el 7,5% es en Argentina un biodiesel que se hace a partir del aceite de soja. Pero en el mundo se lo puede hacer con aceite de palma, ¿cierto? Incluso con grasa animal, ¿cierto? Con aceite usado de cocina, ¿cierto? En Argentina básicamente se lo hace a partir del aceite de soja. Y lo bueno que son como combustibles renovables, porque el maíz, la caña de azúcar, la soja, todos los años, ¿cierto? Se va renovando, no es como el petróleo, que no es renovable. Una vez que un pozo se le sacó todo el petróleo, quedó sin ese producto, ¿cierto? Y el otro dato importante, que la huella de carbono, sí, las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el ciclo, desde que se plantó la semillita de soja y el biodiesel llegó al punto de corte de una petrolera, o en el caso del etanol de maíz, desde que se plantó la semillita de maíz, pero hasta que se convirtió en etanol, en bioetanol, ahorran aproximadamente un 75% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los combustibles que provienen del petróleo. Quiere decir que si una nafta emite 100, un bioetanol emite 25. Importante. Y eso es muy bueno para el cambio climático, obviamente, ¿no? Hay menos gases de efecto invernadero con los biocombustibles, y es muy bueno para la calidad del aire que respiramos, fundamentalmente en las grandes ciudades, porque los biocombustibles prácticamente no tienen material particulado, ¿cierto? Ese material que, a la larga los respiramos y nos daña en la salud. Los biocombustibles también son una buena noticia para la salud pública. Víctor, si miramos el mapa de la Argentina, ¿dónde se producen los biocombustibles, el bioetanol? ¿Se puede hacer en cualquier lado? Bueno, en el caso del bioetanol, todo lo que proviene de caña de azúcar están en Tucumán, eran los ingenios que ahora convierten parte del azúcar, la convierten en bioetanol, están en Tucumán, en Salta y en Jujuy. Y en el caso de las plantas de bioetanol de maíz, la gran parte está en la provincia de Córdoba, que es la principal productora de maíz de Argentina. Hay una planta que está en San Luis, otra que está en el norte de Santa Fe, y hay pequeñas destilerías, una que está en San Luis, otra que está en Santiago del Estero, o sea que es bastante federal, te diría,
la producción de biocombustibles. Y en el caso de biodiesel, más aún, ¿no? Las grandes plantas están en la provincia de Santa Fe, pero hay en Entre Ríos, en provincia de Buenos Aires, en La Pampa, o sea que hay biocombustibles, yo te diría que en 10 a 12 provincias de Argentina. Esto es una oportunidad para la Argentina mirando, por ejemplo, no solamente el impacto ambiental, sino pensando en que entren dólares. ¿Es una oportunidad? Totalmente. Hoy estamos sustituyendo importaciones de nafta. Argentina es un importador estructural de naftas y de gasoil. Con la nafta cortada con el 12% de etanol, estamos evitando ingresar 1.200.000 metros cúbicos de nafta por año. Eso representa aproximadamente 1.000 millones de dólares que estamos ahorrando de importaciones. Y lo mismo en el caso del biodiesel. ¿Por qué? Porque Argentina es un fuerte productor de crudo. Luego de vaca muerta, Argentina se transforma en un fuerte exportador de crudo. Pero la capacidad de refinación de Argentina yo te diría que está saturada. Por lo tanto, Argentina exporta crudo y tiene que importar naftas e importar gasoil. Para evitar esas importaciones, debería crecer la cantidad de biocombustibles, de bioetanol en naftas, y crecer la cantidad también de biodiesel dentro del gasoil. ¿Y qué hace falta para que crezca? Hace falta una nueva legislación. Hoy tenemos una legislación, pero... A ver, explica qué es la legislación de hoy y qué habría que cambiar. Bueno, la legislación actual te dice que las naftas se pueden cortar con un 12% de bioetanol como máximo. Si bien hay alguna discrecionalidad de la Secretaría de Energía para aumentar ese corte, es necesaria una nueva ley. Y en el caso del gasoil, se corta con 7,5 de biodiesel. Bueno, hubo un capítulo dentro de la ley bases, que después, bueno, en esas idas y vueltas... En el rosqueo de casi 7 meses quedó afuera. Se extrajo ese capítulo, okay. Y ahora están presentados proyectos de ley que seguramente se van a tratar en este semestre del 2024, que establece cortes mínimos y obligatorios para el bioetanol de un 15%, elevar el corte del 12 al 15%. Es decir, que la nafta sea 85% del petróleo y 15% bioetanol, subir 3 puntos en el corte, en el corto plazo, en 2 años. Y lo mismo para el biodiesel, que hay mucha capacidad ociosa en las plantas de Argentina que producen biodiesel, hay prácticamente un 80% de capacidad ociosa, es duplicar el 7,5% y llevarlo al 15% también el corte del biodiesel en el gasoil. Eso para el corto plazo. Luego Argentina, el proyecto de ley te permite seguir aumentando el corte e ir convergiendo con países del Mercosur. Por ejemplo, Brasil corta las naftas con 27% de etanol y aparte los autos son flex, pueden utilizar hasta el 100% de alcohol. El etanol es un alcohol. Entonces Brasil, la matriz diríamos, de combustibles líquidos de Brasil en promedio, usa 48% de etanol en promedio. ¿Nosotros podríamos alguna vez llegar a algo así? Ojalá. Argentina tiene mucho maíz de sobra, mucho maíz. Argentina del maíz. Si Argentina fuera los cortes de Brasil, bueno, dejaríamos de importar naftas, seguramente, y tendríamos una movilidad mucha más limpia, ¿cierto? Más limpia para la salud pública y menos contaminante por la menor emisión de gases de efecto invernadero. Y en el aspecto económico, a ver, lo más fácil que vos le puedas explicar, perdón papá, lo estamos usando de ejemplo, se tiene que explicar en qué le afecta, por ejemplo, que empieza a crecer el sector de los biocombustibles en la Argentina, que mejore la legislación, que esa legislación se cumpla, que el sector motorice todavía mucho más ese crecimiento. ¿En qué le afecta a un televidente como mi papá, que está ahí, qué sé yo, jubilado? Bueno, yo te diría que... ¿Cómo repercute, digamos, el crecimiento de ese sector? Tenemos que cuidar el planeta, tenemos que cuidar el planeta entre todos. Los biocombustibles son parte de la solución del cambio climático. No es la solución total, obviamente, pero son parte de la solución. Por eso los cortes en el mundo están creciendo. India está creciendo. China tiene metas de crecer con combustibles, biocombustibles, que son renovables, porque eso, diríamos, tiende a la descarbonización
del transporte, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Y te hablé de la salud pública también, ¿cierto? Y aparte, te hablo puntualmente del bioetanol. El bioetanol es más barato que la nafta importada nacionalizada. Por lo tanto, debería bajar el costo también del combustible en el surtidor. O sea, nos saldría más barato, en teoría, ¿no? Porque Argentina... Hoy el bioetanol, que vale el litro, 580 pesos el litro, vale de bioetanol de maíz, la nafta importada vale 650 pesos el litro. ¿Para qué vamos a importar nafta más caro que después al final lo tenemos que terminar pagando en el surtidor? Hagamos más plantas de bioetanol en Argentina, demos más empleo federal en distintas provincias. Bueno, eso es lo que necesita Argentina, empleo de calidad, y aparte tendríamos un combustible más barato en el surtidor. Víctor, para ir cerrando, si vos tuvieras que mirar, obviamente que va poco tiempo Milei como presidente, tiene un secretario de Energía, Rodríguez Chirilo. ¿Estás de acuerdo con el rumbo de la política energética de este gobierno? ¿Crees que ha sido beneficioso la transición de la anterior secretaria de Energía a en cuanto al sector de los biocombustibles? No hubo cambios con respecto, en los últimos 6 meses prácticamente no hubo cambios. O sea, vos decís que en los cortes, no volantearon, digamos, de lo que hizo Rollón a lo que empezó a hacer Chirilo. No hubo cambio, pero sí me consta que el nuevo secretario de Energía es partidario de aumentar los cortes, porque entiende perfectamente el concepto. Escucha al sector. Escucha al sector, yo creo que está convencido de ir a mayores cortes de bioetanol, sin lugar a dudas, dentro de las naftas. Hoy la mayoría de los autos en Argentina ya salen nafteros, prácticamente hay pocos autos diésel, por lo tanto, para la movilidad vehicular, el secretario de Energía está convencido de ir a mayores cortes. Obviamente que siempre en estas cosas hay intereses contrapuestos, es todo un tema de negociación, pero yo te digo que hay bastante consenso con el gobierno, con las provincias que tienen bioenergías, estas provincias que te nombré antes, y con el sector petrolero. Porque la nueva ley, el proyecto de ley, habilita que el sector petrolero también sea productor de bioetanol y de biodiesel a partir de un corte hacia arriba. La mitad de ese volumen excedente lo puede producir también el sector petrolero, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Brasil y como ocurre en el mundo. O sea, todos felices con la ley bases. En la ley base no está el capítulo biocombustibles. Ah, es verdad, pero eso no. Como Sí. Fue excluido, en esta ahora nueva, se la que van a... como una ley independiente Sí. para biocombustibles. O sea, va a ir sola. Va a ir solita, Okay. ¿cierto? Por eso esperamos con el consenso de todos. Con el consenso del sector petrolero, con el consenso del gobierno y con el consenso de las provincias que tienen bioenergías. Bien, o sea que es posible que salga. Es posible, bueno, es toda una negociación dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores, pero me parece que es una ley donde todos ganan. Gana la sociedad, diríamos, gana el campo, ¿cierto? Porque hay más empleo federal, gana la ciudad porque hay un combustible más limpio, gana el planeta porque tenemos menos emisiones de gases de efecto invernadero, y el país porque dejamos de importar naftas y gasoil. Produzcámoslo en Argentina. Vamos a seguir de cerca entonces qué pasa en el Congreso con la ley. Bueno, con mucho gusto. Volverás a ver qué pasó. Con mucho gusto estaremos cuando vos nos convoques. Bueno, te agradecemos un montón. La verdad que fuiste un gran profesor, Víctor. Yo dije, ¿cómo voy a entender esto? Y lo explicaste súper bien. Así que gracias y volverás. Muchas gracias a vos. Y ustedes...